un experimento con tarritos de cualquier cosa, Coca-Cola o palmito, lo que fuera, y los alumnos los llenaban de piedritas para hacer sonidos especiales. Algunas cosas me las había enseñado Rodrigo Salas, el coordinador artístico en ese momento, que era percusionista, y también tapado. Entonces hicimos un experimento con 40 alumnos de 10º año y lo hicimos en la Mantequillera, con un poema de Jorge Delgado que se llamaba Esta obra nueva. Yo tenía mucho susto porque yo creía que a don Arnoldo solo le iba a gustar Darío, García Lorca, que de hecho eran las grandes poesías que a él le gustaba. Él a veces me hablaba de repertorio, me decía, esta poesía, Los Pelegrinitos, Salutación al Optimista, de Rubén Darío. Él me hablaba de muchos poemas porque para él la palabra y la poesía eran importantísimas. Pero esta vez yo había agarrado un poema de Jorge Delgado, un revolucionario, que decía que los templos se caigan a soles aplastados y que los jóvenes dejen de estar rezando. Era un poema poco revolucionario. Y yo creí que don Arnoldo, bueno, no sabía cómo iba a interpretar todo eso de meter piedritas en los carros, usar sonidos de percusión y ponerle más movimiento. Era como un experimento con danza. Yo no había visto, lastimosamente, el trabajo de William, el compañero anterior que hacía la poesía coral, que la hizo por muchísimos años, porque la poesía coral tiene su historia en castellano. Lastimosamente ya no existe. Con William me cuentan las generaciones anteriores que montaba mucho Nicolás Guillén. Bueno, este era un experimento que no era con Nicolás Guillén, pero era con Jorge de Bravo y le habíamos puesto un mismo movimiento. Yo tenía mucho susto de que de repente no le gustara y yo me fuera a llevar una gran regañada. Dichosamente entró a la Mantequillera y los muchachos estaban tan nerviosos como yo. Y era un momento. Y bueno, que aquel poema tan fuerte de Jorge de Bravo, hoy un día de sentarse de espaldas a la vida, con las manos sin cruz, sin Jesucristo amargo en la rodilla. Francamente fue muy bien aplaudido por don Arnoldo. Me acuerdo una vez que mi hermano, yo estudiaba danza y mi hermano me dijo que tenía que estudiar percusión porque me iba a ayudar mucho en el sentido rítmico para bailar y todo eso. Yo quise. Y el profesor me dijo que tenía opciones para graduarme en percusión también. Yo me emocioné mucho porque no sabía que me gustaba tanto. Y llegó el primer concierto de la banda y a mí me tocaba tocar bombo, porque como estaba empezando, siempre ponían al más inexperto a tocar bombo. Entonces yo terminó la pieza y toqué el último bombazo final sola. Y me dio muchísima vergüenza y me escondí detrás del bombo. Y don Arnoldo se levantó del público y caminó hasta la banda y dijo que se levante la muchacha. Y yo me moría exactamente delante de todo el mundo de la vergüenza, porque esto es un ejemplo para la institución. Y yo decía, pero si yo me equivoqué, ¿verdad? Porque ella es bailarina y es percusionista y hace años. Y bueno, y me dejó altísimo y yo me quería morir. Pero a partir de ahí fuimos más amigos todavía. Bueno, don Arnoldo tenía un gran conocimiento de la poesía latinoamericana, al menos, porque vivió mucho en México y tenía grandes amigos poetas también, y también fue muy amigo de Yolanda y Eunice Odio. Pero a mí cuando me veía siempre me molestaba con que los poetas son los grandes mentirosos. Yo siempre le respondía una frase de Martínez Rivas. Sí, es una mentira sin mácula que a fuerza de pureza se hace verdad. Entonces él siempre se reía porque en el fondo estimaba mucho la poesía. Pero siempre cuando me veía, los poetas son unos grandes mentirosos. Me acuerdo una vez que estando en 5º año se hizo un campeonato de fútbol, pero como era prohibido supuestamente el fútbol, entonces hicimos turnos para fuga, porque teníamos que competir con el colegio Don Bosco. Entonces en el primer bloque que se iba se fueron los jugadores. Entonces por supuesto él sabía, porque eran brujos, nos pescaba, el otro colegio avisaba cuando nosotros íbamos escapándonos y todo. Entonces él pescó al primer grupo que iban montándose en la microbús, y por supuesto en la microbús lo que le decían al chofer es corre, corre, ese viejo loco nos está persiguiendo. Hola.
La anécdota que yo tengo del querido don Arnoldo, me acuerdo que a veces me regañaba, me daba mis regañaditas, ¿verdad? Pero al final siempre terminaba diciéndome que yo era su negra consentida. Nunca se me va a olvidar eso. Siempre me decía que yo era su negra consentida y eso lo recuerdo con mucho cariño. Gracias. Hablar de don Arnoldo es hablar de muchas cosas y traer a mi mente un montón de recuerdos. Uno de los más grandes recuerdos que tengo de él fue lo que me sucedió con mi hija, Nicole. Ella está ahorita en 8º año. Cuando Nicole era una bebé de escasos 6 meses de nacida, un día no tenía quien me la cuidar, entonces me la traje para el colegio y antes trabajaba aquí un señor que se llamaba Rodrigo y él me vio donde yo pasé con la chiquita para el aula, antes no se firmaba la entrada. Entonces cuando yo llegué al aula yo opté por poner una cobijilla encima de unos periódicos y meterla debajo del escritorio para que nadie me la viera y no tener problemas. Pero don Rodrigo fue y le contó a don Arnoldo que yo había traído a mi bebé y que la tenía en el aula escondida. Como ustedes pueden suponer, ¿verdad? El temor mío era que me echaran de aquí. Y cuando la sorpresa más grande que me llega fue cuando había don Arnoldo parado en la puerta y me dice: con permiso, buenos días profesora, ¿puedo entrar? Y él siempre usaba el dedo como así. Y yo me quedé viéndole el dedo porque siempre decían que cuando él andaba el dedo así era porque estaba muy enojado. Y yo vi que no tenía el dedo así, entonces yo dije, no está enojado. Pero lo vi que entró y empezó a dar vueltas por toda la clase y yo no me movía del escritorio, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿me puede dar un permiso? Yo, está bien. Él llegó, se sentó y cuando se sentó dice, ajá, la encontré. Y precisamente lo que él andaba buscando era mi hija, ¿verdad? Entonces yo me ataqué a llorar y yo le dije, don Arnoldo, déjeme explicarle. Y él me dijo, no me explique nada, ya ven. Y ustedes pueden suponer que yo empecé a llorar como una loca y Laura porque yo dije, ya me echó este señor, ¿verdad? Pero para mi sorpresa no fue así, para mi sorpresa él se había ido donde Macho y le había dicho a Macho que me consiguiera una caja. Y resulta que Macho llegó a la puerta y me dice, profesora, ¿dónde está la mascotita o la criatura? ¿Qué es lo que tengo que echar aquí? Yo me quedé así. Que don Arnoldo me dijo que era para que yo estuviera en el suelo. Entonces metimos a mi hija Nicole en una caja grande. Al rato llegó Teresita, que era una cocinera, una jefa de cocina, que era una ternura, ya se murió ella. Y Tere llegó con una jarra llena de agua dulce con leche finito y me dice, ¿a quién es el que tengo que darle esto? Entonces, como ustedes podrían entender, ¿verdad? La leche finito y la caja eran para mi hija y eso hizo que admirara y que quisiera tanto a don Arnoldo que ya no me importaba si me regañaba o no, nunca lo hizo. El asunto es que luego en el 74 hicimos un equipo de fútbol, ¿no? Y la primera selección del colegio. Y el Rocco estaba, pero